Entonces, iremos comenzando, ¿sí? Ahí estamos. Este, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando este curso, mini curso, aproximación sobre vuelo a- al griego, ¿eh? Em, es un mes que vamos a tener, 4 semanas. ¿M? Em, Algunas cositas previas. En 4 semanas no vamos a aprender a leer y traducir griego. No, no, es medio como imposible. Se necesita un año como para más o menos ir aterrizando en el idioma. ¿Mm? Así que lo que vamos a hacer acá es, bueno, un poquito yo lo puse en el video, pero hoy vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con letras, ¿sí? Supongo que ¿quiénes saben griego acá? Vos, David, Un poco. un poco. Bueno, este, bueno, entonces iremos de a poquito, ¿sí? Pero, digamos, a mí lo que me interesa en este curso no es tanto que aprendamos griego, sino que aprendamos a utilizar las herramientas, ¿sí? Que ahí, Patricia, estuve viendo entré a la tarde y vi que Patricia ya había hecho el foro. Ángel recién me dijo que también lo había hecho luego David, así que el de David no lo alcancé a leer. Eh, pero vi que Patricia ya estaba utilizando un interlineal. Y un poco va a ser esa la idea, que trabajemos con interlineales, ¿sí? Y que con eso más o menos intentemos eh, acercarnos al texto bíblico en griego. Eh, yo ya estuve viendo, por ejemplo, en el foro que pone Patricia, ya le saltan algunas dudas, ¿no? Porque la Reina Valera pone, creo que había puesto espíritu en vez de fe, una cosa así, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas interesantes saltan cuando chequeamos las traducciones. ¿M? A lo mejor como sugerencia tengan un par de versiones cerca, ¿eh? Entonces, trabajen con el interlineal y tomen un par de versiones. Reina Valera puede ser una, Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la que ustedes tengan a mano, y con eso pueden ir más o menos viendo el texto, ¿no? Em, la introducción general al idioma va a ser muy breve, ¿sí? Tengan en cuenta, yo les dejé ahí unos enlaces, ¿sí? Como para que chequeen, para que vean. Eh, Así que no me voy a... Hay un texto de Piñeiro que resumí, saqué algunos pedacitos ahí de los idiomas que se hablaban en los tiempos de Jesús. Igualmente creo que les puse el enlace para quien quisiera leerlo completo. Eh, Así que me parece que aquí directamente vamos a entrar casi, casi, casi a ver esto de los interlineales, ¿no? Eh, Brevemente antes les cuento que el griego que vemos es el griego que se llama koiné, ¿no? Un griego que se había extendido con la expansión, invasión de Alejandro Magno, ¿no? Y que se va mezclando con otros idiomas, ¿sí? Y se va haciendo popular, ¿no? Entonces, lo que era el griego clásico de los filósofos, ¿sí? Con un fuerte énfasis en el griego ático de Atenas, después se va mezclando, ¿no? Y se va popularizando y se hace lo que se llama el griego koiné. Koiné significa común, ¿no? Entonces, en ese griego está escrito el texto bíblico. En realidad habría que decir en esos griegos, ¿no? Porque el texto bíblico del Nuevo Testamento tiene varios griegos, ¿sí? Eh, El griego de la carta a los hebreos es un griego muy refinado, ¿no? Mm, Más bien algunos dirían un griego alejandrino, con mucho florilegio, ¿sí? Y el griego de Marcos es más sencillo, el griego de Juan es más sencillo también. Entonces, hay diferentes estilos,
de griego, de ese griego koiné. Em, Hoy vamos a ver un versículo, ustedes lo saben de memoria ese versículo, un versículo de Juan, y lo vamos a chequear para verlo en un interlineal. Em, Y después lo que vamos a ir haciendo en cada clase es ver un par de palabras, ¿sí? De conceptos que se usan bastante o que me parece que son fundamentales en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a trabajar con eso, lo vamos a ver en un diccionario, les voy a dar el- a la entrada a cada término, y luego algunos textos en los que aparecen esos conceptos, los vamos a ir viendo en clases. Esa más o menos va a ser la dinámica del curso. ¿Bien? Eh, yo les comparto un poquito, como para que la veamos, lo que es la... ahí está, ¿bien? Eh, ahí está. Fíjense que en esta tabla ustedes la pueden encontrar en cualquier lugar de internet. Creo que yo también les puse un enlace y les puse un enlace a un video donde están las pronunciaciones. Em, Fíjense las columnas, la letra mayúscula. Como dato, en el texto griego, em, las mayúsculas se aplican a nombres propios, ¿sí? Y rara vez al comienzo de una oración. ¿Mm? Nosotros cuando tenemos el texto traducido, ustedes van a ver que tiene un punto aparte y comienza un párrafo nuevo. Muchas veces eso en el texto original griego, ¿sí? O por lo menos en las copias, eso no pasaba, ¿no? Entonces, las mayúsculas van a indicar un cambio fuerte de tema en el texto griego. Es decir, si aparecía una mayúscula es que había un cambio fuerte, ¿sí? Entonces, muchas veces no se condicen nuestras mayúsculas en los textos castellanos con las mayúsculas que aparecían en el texto griego, ¿no? Bueno, al lado está la letra minúscula, ¿sí? Eh, Como algún dato si quieren, en griego tenemos las vocales nuestras, a, i, o, u, pero tenemos algunas vocales que hay dos. Por ejemplo, fíjense, a ver si lo puedo marcar. Sí. Eh, Esto sería una E, ¿sí? Se llama ETA, una E que en la pronunciación duraba un poco más. ¿Mm? Eh, y acá arriba tenemos otra E, otro tipo de E, que una pronunciación era más cortita, ¿sí? Nosotros la vamos a pronunciar con la misma extensión, no vamos a tener tantos pluritos. La primera letra, al igual que en nuestro abecedario, o en el alfabeto, es la A, la alfa, ¿sí? Eh, Fíjense que tenemos una I en cuanto a vocales, ¿no? Una iota, una I. Em, bueno, y en cuanto a las O, tenemos dos también. Así como tenemos dos E, tenemos dos O. Una O pequeña, O micrón pequeña, y uy, una O grande, O mega. ¿Sí? Em, y la última vocal que tenemos es esta, ¿sí? Que tiene como un doble sonido. En general, cuando aparece en un diptongo, se pronuncia como U, y cuando aparece en una sílaba abierta, es decir, que no está en diptongo, sería como una I francesa, ¿no? Es nuestra Y, lo que conocemos como nuestra Y griega. ¿No? Después tenemos algunas, bueno,
Hasta ahí yo diría que eh, algunas características de las letras no las vamos a aprender de memoria, ¿sí? Eh, Otra cuestión, sí me parece, las S, que sería sigma, esta que está acá, tiene dos formas. ¿M? Cuando esa letra S o sigma aparece al comienzo de una palabra o aparece en el medio, ¿sí? Tiene la primera forma, ¿sí? Redondita. Cuando esa sigma o S aparece al final, tiene esa otra formita que estamos viendo ahí donde estoy señalando, ¿no? Em, Esto entonces sería un poquito, yo siempre les digo que una de las cosas que son bastante confusas son estas dos letras, la pi y la ro. ¿Alguien, alguien habló? ¿Quiso preguntar algo? ¿No? Te pregunten nomás, ¿eh? No, no. Eh, la pi, que la conocemos por matemática, por geometría, ¿no? Y otra letra que solemos confundir con una P, pero en realidad es nuestra R, que es la Ro. Bien, es igualmente lo vamos a ir viendo cuando leamos los textos. Bien, fíjense que tiene el nombre de la letra, ¿sí? La columna es el nombre de la letra, ¿sí? Y luego tiene el sonido, ¿sí? Que nosotros utilizamos para expresar cada uno de esos signos. Y la transcripción, ¿qué es la transcripción? Es cómo este símbolo griego se pasa a nuestro símbolo, ¿sí? Eh, español sería. ¿Bien? Entonces ustedes van a encontrar textos en que aparece toda la palabra con símbolos griegos o van a encontrar textos que la transcriben a, no la traducen, la transcriben a símbolos nuestros, ¿no? Españoles. Bien, eh, esto un poquito como para que tengamos un panorama súper general de las letras. Otra cosita que quisiera mencionar, los espíritus, el griego tiene espíritus. ¿Mm? Eh, el espíritu es una pequeña comita, ¿sí? Que está sobre el guión y se coloca al principio de cada palabra que comienza con vocal. ¿Eh? Entonces cada palabra que comienza con vocal va a tener un espíritu. ¿Bien? No puede comenzar una palabra con vocal y no tener espíritu. ¿Sí? Ese espíritu puede ser suave, ¿m? Y cuando es suave no se pronuncia, o puede ser un espíritu áspero, que sería como una comita al revés, siempre sobre la letra. ¿Sí? Eh, Cuando se lo translitera ese espíritu áspero, ¿sí? Se pone una H, y cuando se pronuncia sería como una J, si se quiere. ¿M? Eh, Estos serían los espíritus. Siempre que una palabra comienza con vocal, tiene un espíritu antes de esa vocal. Los acentos. En griego tenemos tres acentos. ¿Mm? Eh, los acentos en griego a veces son bastante intercambiables en una misma palabra, ¿sí? Porque pueden tener una función de darle un tono a la señal o de marcar una sílaba enclítica, es decir, que se une con otra, ¿no? Entonces, una misma palabra puede tener dos tipos de acento. Por ejemplo, yo puedo encontrar en una oración la palabra ser humano, antropos, ¿sí? Y puede estar como antropos. Y la puedo encontrar en otro lado que sea antropos. Y en otro lado, antropos. ¿Eh? Y eso tiene que ver según el lugar que ocupa en la oración.
y la música, si se quiere, de esa oración. ¿No? De modo que en griego los acentos pueden ser bastante móviles. ¿No? Signos de puntuación. Tenemos signos de puntuación en griego. Tengamos en cuenta que digamos, en el original, si se quiere, yo cuando hablo de original hablo de las copias antiguas, ¿no? No había signos de puntuación, inclusive a veces las palabras estaban todas juntas, pegadas unas al lado de otras para ahorrar papiro, para ahorrar material, ¿no? Entonces, tiempo después se empiezan a colocar signos de puntuación. Bien, los signos de puntuación llegan a ser los primeros pasos de interpretación, porque según donde uno coloca un punto o una coma, ¿sí? Está medio ya interpretando el texto, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, hoy los tenemos con signos de puntuación. Bien, sepamos que esos signos de puntuación fueron posteriores al texto. Mm, tenemos esto, digamos, la coma, que es muy parecida al castellano, es una sutura breve. El punto es una sutura un poco más grande, si es a nivel de renglón, si es a punto volado que está sobre la letra, puede ser una cesura, ¿no? Una sutura fuerte, una ruptura fuerte, como un punto aparte, o puede significar los dos puntos, cuando se va a citar algo, cuando se cita un discurso directo. Y el punto y coma, ¿sí? Con punto volado, es decir, sobre el renglón, es lo que era el signo de interrogación, ¿no? Y se coloca solamente al final de la oración. ¿Bien? Entonces, imagínense, no había signo de preguntas en el original, ¿no? Este signo de pregunta es algo que se agrega después. Bien, eh, entonces, esto sería un poco digamos, un muestreo rápido de las letras, ¿sí? No me voy a la pronunciación. Sí les cuento que la pronunciación hay diferentes teorías de cómo pronunciar un idioma antiguo, ¿sí? Un idioma del que no nos quedaron registros sonoros, ¿sí? Entonces, la pronunciación siempre se tendió a ir a decir, bueno, ¿cómo se pronunciaba el griego koiné? ¿Cómo lo hablaban? ¿Cómo se escuchaba? Y hay como dos teorías. Una teoría dice, bueno, lo vamos a asimilar al griego anterior, al clásico, ¿sí? Y la otra teoría es al revés, lo vamos a asimilar al griego moderno. ¿Mm? Entonces, si uno escucha la palabra paz en koiné, pero pronunciada hacia atrás, digamos, pensando en el griego clásico, va a escuchar eirene, ¿sí? Y si la escucha en el griego clásico, en el griego koiné, pero con la pronunciación más cercana al griego moderno, va a escuchar irini. ¿Mm? Entonces, eirene, pronunciación más clásica, irini, pronunciación más cercana al griego moderno. ¿Mm? La que yo voy a usar es la más cercana al griego clásico, ¿sí? Porque ayuda más a ver las letras, a escuchar las letras, ¿sí? Eh, entonces, para que sepan eso, ¿no? Otra palabra, Dios. Si yo la pronuncio más cercano al griego clásico, voy a pronunciar Theos, como una Z, ¿sí? Con esta de aquí. ¿Mm? Entonces voy a pronunciar Theos. Pero si pronuncio más como el griego moderno, Teos. ¿Mm? Esto es de ahí, bueno, Teos, ¿no? De ahí viene teología ya más asociado al griego moderno, o si la asociamos más al griego clásico, Theos,
Zeus, ¿sí? Deos, Deus. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Bien. Yo me metería entonces, si no hay ninguna pregunta con esto, directamente a la parte de ahí está, la parte del uso de la herramienta que yo quiero que aprendamos a usar lo mejor posible, que son los interlineales. Bien, y para eso vamos a buscar un interlineal. Esperen que vea que trate de compartir pantalla. Bien. ¿Están viendo ahí? Sí. Bien. Este interlineal es una posibilidad. A ver si se lo puedo copiar en el chat. Ahí está. Bien. ¿Qué es un interlineal? Un interlineal, fíjense, tenemos el texto, en este caso, Apocalipsis, capítulo 2 versículo 13, ¿no? Y voy a tener el texto, uy, perdón, la línea en griego, en este caso está en negrita, ¿sí? Palabra por palabra. Debajo está la traducción, en este caso está en inglés, ¿sí? No se asusten, ahora vemos otro interlineal. En este caso está en inglés. Debajo, fíjense, tengo, ahí, debajo de la traducción, si ustedes ven, el tipo de palabra y el análisis gramatical, el accidente de la palabra, ¿sí? En este caso es un verbo, me dice, que está en presente indicativo, activo, segunda persona del singular. ¿Mm? Si me voy arriba, fíjense, solamente apoyo ahí, me pone lo que yo les decía, la transliteración. ¿Eh? Es decir, esto que está en palabritas griegas, en letras griegas, me lo pone acá arriba, uy, arriba, ahí, en símbolos castellanos. ¿Bien? Esa es la transliteración. Y el numerito de acá arriba es un pequeño diccionario. ¿Sí? Fíjense que si yo doy clic, por suerte el diccionario está en castellano. ¿Eh? Entonces, es un lindo diccionario, ¿sí? Que me dice cómo era la palabra original, qué tipo de palabra es, ¿no? Un verbo en este caso, y me da varias traducciones. ¿Mm? Eh, Después me va a decir algunos usos, pero eso ya es complicarse un poco la cosa. Y acá a la derecha, aquí, tengo una especie de concordancia. ¿Sabemos lo que es una concordancia? ¿Sí? Es decir, ¿dónde aparece la misma palabra o la palabra, en este caso un verbo, ¿sí? Con otro tiempo verbal o con otra persona? Bien, entonces me dice, hay 45 ocurrencias del verbo, ¿sí? Catuiqueo, bien, traducido según otras personas, y abajo me va a decir dónde aparece también. ¿Mm? Entonces, este es un bien lindo, un interlineal bien lindo. Hay otro un poquito más simple, ¿lo están viendo ahí? Que cambié de interlineal, no sé si se cambia de página, bueno, bien, buenísimo. Entonces, el tema con este que es un poquito más simple, ¿no? Yo estoy trabajando acá con Lucas capítulo 1 versículo 1. Profe, ¿ese lo puede pasar también? Dale, Gracias. sí, Ese es el sí, que ya está en el.
Ya se los pasé yo. Bien, sí, vamos a trabajar con este. Vamos a trabajar con este porque es más sencillo, ¿sí? Pero quería pasarles el otro porque está bueno también, es un poquito más complejo, tiene una concordancia, manda más lugares, ¿no? Eh, Bien, fíjense que más o menos es lo mismo. En verde yo tengo el texto griego. Solo con apoyar el mouse en la palabra, ¿sí? Me da el origen de la palabra, ¿m? Como yo la buscaría en el diccionario. Igual que en castellano, si yo tengo que ver el origen, yo no puedo buscar en castellano la palabra compartieron, porque no va a estar. Voy a buscar compartir. En griego también tengo que buscar algunas raíces, ¿no? Determinadas. Y cuando yo simplemente toco la palabra, no, la apoyo, me pone en rojito cómo la tendría que buscar en el diccionario. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante. Después puedo ir a un diccionario y buscar, ¿sí? La palabra. Y abajo tengo el tipo de palabra, ¿sí? Y los accidentes en castellano. Y abajo una traducción. Generalmente la traducción Reina Valera, que fíjense está acá arriba, ¿sí? Es Reina Valera 60. Y arriba el numerito que me va a mandar al mismo diccionario que tenía antes, fíjense, bastante más eh, sencillo, ¿no? Muy sencillo, ¿sí? Por eso el otro tiene usted la posibilidad de jugar más con los significados, con la concordancia, que siempre me parece interesante trabajar con concordancia. ¿Mm? Entonces, habiendo visto esto, vamos a hacer una búsqueda y quiero ir, acá tengo los libros del Nuevo Testamento, quiero trabajar un capítulo de Juan que para nosotros es súper conocido, ya lo habrán adivinado. Bien, Juan 3:16, ¿no? Que había que aprenderlo de memoria en la escuelita bíblica. Entonces, trabajemos un poquito con este. Si ustedes quieren, lo recordamos desde Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, tengo el texto, quiero trabajar, quiero meterme un poquito en el griego. Eh, ¿Qué cosas puedo buscar? Fíjense, jutos, jutos. Yo voy leyendo, ustedes escuchen, ¿no? Fíjense que ahí tiene un espíritu áspero, ¿no? Empieza con un diptongo, por lo tanto, tiene adelante, ¿sí? O más o menos adelante, porque siempre en los diptongos digamos, se acentúa o se espiritualiza la segunda, pero se afecta la primera, por eso no digo ojutos, sino jutos. Eh, es un adverbio de este modo, así, entonces. ¿No? Gar, que me va a unir con la oración anterior. ¿No? Y acá me aparece el primer verbo, el verbo de la oración. ¿Sí? Eh, el orden en griego, en castellano también, pero en orden, el orden de las palabras en griego es muy importante, ¿sí? Porque me va a dar ciertas pistas del interés, ¿sí? Que tiene el discurso. ¿Mm? ¿Y qué quiero decir? Aquí, ho theos sería Dios, ¿no? Lo que les decía recién, Dios es el sujeto de la oración, el que hace la acción. Muy posiblemente tendría que estar primero, ¿no? Tendría que aparecernos primero, porque nos tiene que mostrar primero el sujeto que va a hacer toda la oración. Sin embargo, el discurso eligió
¿sí? Subrayar no quién, sino qué hace. ¿Mm? Y ese adelantamiento del verbo ya me está indicando y me está dando determinada clave interpretativa. ¿Sí? Eso nosotros lo hacemos generalmente cuando hablamos. Cuando hablamos, ordenamos nuestro discurso, ¿sí? Con determinada intención. ¿Mm? Eh, Hay diferentes intenciones. Una posibilidad es que el orden del discurso ponga primero adelante lo que queramos impactar más rápidamente. ¿Mm? Entonces, de tal manera amó. Entonces, lo primero que me salta es este amó, ¿no? Amar. Puedo chequear ahí, fíjense que dice verbo. Verbo es una acción, estamos de acuerdo. Me pone el tiempo, es un tiempo que se llama aoristo. Esto es para que vayan anotando, ¿no? ¿Qué es un tiempo aoristo? Es un tiempo pasado y puntual, ¿sí? Es un tiempo que se terminó, pero que indica una acción puntual. ¿Bien? Eh, Hay otro tiempo en griego que es el imperfecto, no sé si acá después lo vemos, eh, y ese imperfecto es un pasado también, pero que no me indica un tiempo puntual, sino un tiempo que sucede durante un tiempo. Sería, si aquí hubiese estado en imperfecto, diría, de tal manera amaba Dios al mundo, ¿eh? Entonces, ¿qué indicaría? Que se pasó un tiempo Dios amando al mundo y después terminó. En cambio, el aoristo nos quiere decir, hubo una acción concreta, puntual, sobre todo puntual, que realizó, en este caso, el sujeto de la oración, que es Dios. ¿Mm? Eso es el aoristo. Después nos viene el sujeto, Theos. ¿Mm? Me da las características de ese sustantivo. Una cuestión, los sustantivos propios en griego pueden llevar artículo. ¿Mm? Entonces, el Juan, el Pedro, el Dios, ¿Mm? llevan artículo. No hay problema con eso. Cuando los traducimos, los sacan. ¿Bien? Eh, bien. Fíjense que dice sustantivo nominativo. El nominativo es un caso. Los sustantivos en griego declinan, cambia de terminación según la función que cumplen en la oración. ¿Mm? Nada más que eso. No nos metamos demasiado en eso. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, cosmos, el cosmos, nuestra palabra cosmos, ¿sí? Eh, Fíjense aquí de nuevo, hosted, ¿sí? Y fíjense que hasta ahora vamos igual que Reina Valera, ¿no? Si miramos Reina Valera arriba, lo tenemos igual. Y ahora es donde hay un pequeño cambio. Dice, de modo que al hijo, el monogené, monogené, fíjense, yo que digo, ¿qué es monogené? Unigénito, pero ¿qué tipo de palabra es? Me fijo, es un adjetivo, ¿sí? El hijo, ¿sí? Acá el hijo, el unigénito, ¿m? El nacido uno, el unigénito. Ese es un adjetivo de hijo, ¿bien? Que lo podríamos poner con comas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice el hijo, el único. Esto es un adjetivo que no es calificativo.
Y ahí ya me voy a diferenciar de Reina Valera. No está calificando al hijo. Este adjetivo, que podemos poner entre comas, fíjense, el hijo, acá en griego, ¿no? En griego, no en castellano, en griego. El hijo, el único, no me lo está calificando, me lo está especificando. Se llaman adjetivos especificativos. De todos los hijos, el unigénito. ¿Bien? Es un pequeño cambio, pero la interpretación a lo mejor me puede dar algo para interpretar, ¿sí? Algún significado nuevo. Y lo otro que quiero señalar, ¿sí? Es que fíjense, bueno, me faltó el verbo, edoken. Y yo digo, a ver, edoken, ¿qué es? Un verbo. Aoristo, tiempo puntual, ¿sí? Activo, indicativo, bueno, tiempo puntual, el mismo tiempo que acá. ¿Mm? Voy a tener que discutir con Reina Valera. ¿Por qué? Porque Reina Valera tradujo a dado, y a dado es otro tiempo, otra cosa. ¿Qué tendría que poner yo? Dio, ¿sí? El mismo tiempo que egapesen, ¿no? Porque me dice un aoristo. Pero la otra cosa que voy a discutir o que voy a revisar es el orden. Fíjense el orden en griego. El verbo queda al final, acá. Lo más interesante, lo que quiere resaltar, es el hijo, el unigénito. Es lo que primero me pone enfrente en el discurso. ¿Sí? Y después me dice puntualmente, dio. ¿Sí? Eh, Uno puede decir, bueno, Reina Valera, ¿qué hizo? Quiso acomodarlo a nuestro idioma. Y es cierto, bueno, queda mejor, dio a su hijo unigénito. Está bien, queda mejor. Pero cuando uno lo lee en griego, tiene que poder rescatar ese orden, si se quiere, primero. El orden en el que está en griego, porque ese orden en griego tiene una razón de ser, discursiva. Gina, Gina, fíjense que acá yo tengo, como empieza con una iota, como nuestra I, eh, es una vocal. Entonces me va a empezar con un espíritu. En este caso es un espíritu áspero. Por eso yo no digo ina, sino gina. ¿Mm? Y esto que parece una B corta, en realidad es lo que sería una N para nosotros. ¿Mm? Gina. Y me va a decir para qué. ¿Sí? Para que todo el que cree, el paz, ahí me va a poner todo, ¿sí? El creyente, el que cree, ¿Mm? Una preposición, eis autón, el que cree, fíjense, hacia él. Nosotros cuando decimos creemos, decimos creemos en él. El griego tiene otra forma de entender y es yo creo hacia él. Creer, digamos, el que cree está acá y el que es creído está acá. Hay un movimiento y está señalado por esta preposición, ¿sí? Y aquí, eis, uy, está de aquí. ¿Mm? Es un pequeño cambio cultural que se ve en el idioma. En griego yo no creo en Dios, yo creo hacia Dios. ¿Sí? Es un movimiento de la persona que tiene confianza hacia la persona
en quien tiene confianza, eh, hacia él. Cree hacia él, no se ha destruido. ¿Mm? Puedo fijarme aquí, ¿sí? Un verbo oristo también, ¿sí? Muy puntual. ¿Mm? Y medio, ¿sí? Bueno, está bien, me voy a meter una cosa, pero se ha destruido, es puntual también. Lo que quiero mostrar acá es una cosa puntual, no es que vaya siendo destruido, no que esté siendo destruido, se ha destruido, sino que tenga vida eterna. Cada vez que les aparezca algunos términos como este, ¿sí? Que son términos que separan, que confrontan oraciones, confrontan ideas, ¿sí? Confrontan propuestas. Lo interesante es poder ver la idea anterior confrontada con la idea posterior, ¿sí? Ver los verbos que aparecen en la idea anterior, todo el creyente hacia él no se pierda, sino, ¿y cuál sería la idea nueva? Tenga vida eterna. Entonces, este tipo de, de conjunciones, ¿sí? Se llaman conjunciones disyuntivas, me separan dos partes oponiéndolas. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un Alá, ¿sí? Vean qué hay antes, vean qué hay después. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta con esto o algún comentario? Dale, David. Sí, me quedé enganchado ahora al final con esto que decías en el eje, ¿no? Ujú. El tema este de el verbo en presente, me pregunto, con el tema de tenga, cuando nosotros lo usamos, no necesariamente es algo que pueda estar pasando. Espero que tengas un buen día, no sé si lo vas a tener o no, pero ahí, por lo menos como ahí lo traduce, es algo que lo tenés en este momento, ya lo tenés. No sé si es una cuestión simplemente que me pareció algo así o que en realidad hay una intención, esto que vos decías, ¿no? La intencionalidad en la escritura. Ujú. Eh, Está muy buena la observación, porque el subjuntivo y el imperativo no son tiempos verbales, ¿sí? Eh, Fíjense, yo a ver, por ejemplo, acá tengo un indicativo, ¿sí? El indicativo indica una narración, me cuenta lo que está pasando, me cuenta lo que pasó o me cuenta lo que va a pasar, pero me cuenta, me narra. En cambio, donde tenemos aquí, acá, ¿sí? Este es el que estábamos viendo, sí. Eh, no, El eje era. bueno, el eje también, pero estos dos, ¿no? Porque están uno de un lado del Alá y el otro al otro lado del Alá. Los está oponiendo. Y los está poniendo bien juntitos porque los quiere oponer notoriamente, quiere que se vea la oposición, ¿no? Entonces, tanto este como este son subjuntivos. ¿Bien? Bien. Ahorita, medio subjuntivo. Eh, Presente, activo, subjuntivo. ¿Sí? Son dos subjuntivos, pero no está narrando. Es decir, que no nos está dando un tiempo. En griego, el subjuntivo, como en castellano, ¿qué hace? Expresa una posibilidad, un deseo, en este caso sería una posibilidad, o dos posibilidades. La posibilidad de ser destruido
y la posibilidad de tener vida eterna, Bien. ¿no? Ahora, en griego, los subjuntivos pueden ser subjuntivo presente o subjuntivo aoristo, Ujú. pero no porque tengan tiempo. El subjuntivo presente es un subjuntivo que no se termina, es un deseo o una posibilidad que no se termina. El subjuntivo aoristo es un subjuntivo, una posibilidad, un deseo muy puntual. Bien. En castellano no tengo forma de traducirlos diferentes, porque no tenemos esa cosa tan bonita del griego. Pero digamos, si yo dijera, ojalá que los estudiantes estudien. Eso es un subjuntivo. No estoy narrando nada, estoy expresando una posibilidad. Si ese ojalá que los estudiantes estudien, yo lo digo en subjuntivo presente, estoy diciendo ojalá que los estudiantes estudien toda la carrera, toda la vida, todos los estudios que hagan, que tengan una vida de estudio. Porque es un subjuntivo presente, el presente nunca se termina. Bien. Ahora, si yo dijera ojalá que los estudiantes estudien, pero en griego lo digo en un subjuntivo aoristo, estoy pensando en un examen particular. Bien. Clarísimo. ¿Está? Entonces, Bien, bien. entonces, viendo eso, miro acá. Para que todo el que en él cree no se pierda o no sea destruido. ¿Qué subjuntivo tengo? ¿Auristo? Pareciera ser un aoristo. Sí, es un presente, ¿no? Tercera, Mm. aoristo, está bien, un aoristo. ¿Sí? O sea, no se pierda ahí, un momento particular, un momento exacto, determinado, puntual. Y este Claro, no es Auristo, es un es continuo. presente. Es un presente. Entonces, fíjense la cantidad de información que me está dando en estas dos palabritas, ¿eh? Ojalá digo, para que todo el que en él cree no se pierda puntualmente, no tenga una perdición puntual, una caída puntual, una destrucción puntual, sino que tenga vida eterna. Pero ese tenga, ese deseo, esa posibilidad, es un presente, no es un deseo presente, es un deseo que no se termina. Bien. Si yo me paso aquí al castellano, eso no lo encuentro, no lo puedo ver, Mm. es imposible verlo, porque no tengo posibilidad de traducirlo. Tendrías que decir algo así como que esté teniendo vida eterna y la tenga por siempre, una cosa así. Perdón, se tiene que explicar, o sea, al explicar, tal vez explicando la morfología, por ahí uno puede entender lo que en el Koiné se quiso decir. Exactamente, claro. Pero fíjense, digamos, Más Reina Valera, profundo, o sea, yendo más profundo. claro, Reina Valera no podía hacer nada, ni nadie va a poder hacer nada Mm. con eso. Claro, No se pierda. Pero ese pierda tendría que poner, no sé, no se pierda en un momento preciso, en un instante, en una situación concreta, etcétera, sino que tenga eternamente, por siempre, hoy, mañana, ayer, aquí y allá, vida eterna. claro. ¿No? Y entonces Juan 3:16 sería un versículo Mm. de 6 páginas, ¿no es cierto? Pero que sí está bueno saberlo porque si no, te quedas solo con lo que el texto dice y te perdés la Eso es riqueza que para la tiene. exégesis, o sea, una exégesis de eso amplía mucho más. Totalmente, totalmente. Por eso yo les sugería ver esta partecita que estoy señalando ahí, ¿no? En celestito, eh,
Y yo le voy a ir tirando algunos datos. Por ahora les tiro el subjuntivo presente o subjuntivo auristo que no tenemos en castellano y que me parece de una riqueza fabulosa, ¿no? Lo mismo puede pasar con el imperativo. Acá no tenemos imperativo. El imperativo no narra algo, da una orden, ¿sí? Eh, si yo digo, o cuando Jesús, bueno, te doy la orden, no matarás. Eso es una orden. Tiene un imperativo, no está narrando una historia ni ayer, no, está dando una orden, no matarás. Una orden en negativo, pero ordena al fin, no matarás. Un griego me diría, ¿me estás dando una orden en imperativo aoristo? Puntual, es decir, no matarás a este que tengo acá al lado, adelante mío, pero mañana es otra cosa. ¿O me estás dando una orden en imperativo presente? Es decir, no matarás nunca a nadie. ¿Sí? Entonces, el imperativo y el subjuntivo en griego pueden ser imperativo en subjuntivo, presente o aoristo. No por el tiempo, sino por el modo en que te están ordenando o sugiriendo un modo puntual o un modo este, eterno, por decirlo así, eterno en todos lugares, ¿sí? Pasa en el Padre Nuestro. Padre Nuestro está lleno de órdenes. Danos, venga tu reino, danos, perdona nuestros pecados, todos esos imperativos. ¿En qué están? En imperativos presentes, imperativos aoristos, ¿sí? No se los pienso decir, los dejo con la duda para que ustedes vayan a la interlineal y se saquen la duda, por las dudas, que se vayan a sacar las dudas. Una cosa es lo que está en Mateo y otra cosa es lo que está en Lucas. Algunos imperativos no están exactamente en presente o en aoristo en los dos iguales. Nada más. Les dejo la inquietud. ¿No? Bien. ¿Alguna otra cosita vieron por ahí que quieran preguntar o comentar? Yo algo más simple, porque esto ya me voló la cabeza, pero había visto esto, lo del unigénito que iba Sí. primero a Dios, eso lo había visto, Ujú. hoy lo vi, pero lo que uno ya sabe que la palabra mundo, que Reina Valera a todo le pone mundo, pero en griego es otra cosa. Y miré, no es lo mismo Juan 3:16 mundo Cosmos que el de Lucas 2:1 del censo que manda el César al oikoumene, ¿no? Que es el mundo habitado. O sea, para Perfecto. nosotros leemos Dios amó al mundo y César mandó a empadronar al mundo. Y en griego es otra cosa. Bueno, eso es lo que hoy miré. Pero lo de recién, bueno, ya para mirarlo otra vez la clase y eso. Ujú, ujú. Bueno, ahí lo que estás diciendo, Carlos, eh, es volver al griego, porque cuando traducimos oikumene, ¿sí? Como mundo, ay, no está, o ge, hay otra palabra, ge, que significa tierra, y que en algunos lugares también lo han traducido como mundo. Pero ¿qué es ge? ¿No? Entonces, o, fíjense, acá Dios amó al mundo, ¿no? Hay un amor por el mundo es algo bueno, algo positivo, pero en otros lugares en Juan, el mundo es lo que quiere destruir a Dios, ¿no? Porque Juan juega mucho con eso, juega mucho con, con la terminología, pero bueno, esto es el estilo literario de Juan, ¿no? Pero lo que vos decías, Carlos, me parece bien importante también, ¿sí?
que cuando yo encontré, que cuando encuentres Dios amó al mundo o César empadronó al mundo, veamos qué está detrás también. Sí. Que son dos autores diferentes también, eso hay que verlo, cómo usa cada uno de los autores los conceptos también, ¿no? Que acá son dos palabras diferentes, yo no me fijé en Lucas 2:16, así que te creemos, Carlos, totalmente ahí que es oikumene, no me extrañaría nada porque Lucas usa mucho esa idea de oikumene, ¿no? El mundo civil, la civilización sería, ¿no? Lo civilizado. Bien. Bueno, les dejo entonces esta inquietud, este comienzo. Yo les diría, por ahora trabajen con esta página, ¿eh? Quienes se animen un poquito más, agarren la otra, esta que está acá, ¿eh? Esta que es un poquito más difícil si se quiere, pero si se animan, bueno, métanse. Si no, con esta ya es un montón, ¿eh? Con esto es un montón. Y aparte tienen acá el mismo texto de Reina Valera acá arriba. O sea que ya lo pueden ir chequeando a ver si están de acuerdo o no con el texto que ustedes van trabajando acá abajo. ¿Mm? Y no demasiado, porque ustedes vieron cómo esta parte de acá está cambiada en griego. O sea, está al revés de cómo está el griego. Entonces ya eso pueden chequear en griego y la Reina Valera, ¿no? Ya es algo. Un montón discursivamente, porque están haciendo análisis del discurso ahí. ¿Sí? Y tengan en cuenta las conjunciones como esta, ¿sí? Conjunciones adversativas que me van a separar ideas opuestas, ¿sí? Esta que está aquí y esta que está acá. Bueno, los dejo, creo que tienen ahí una tarea ya con esto. Bueno, si ya David y Patricia la hicieron, los demás anímense, las demás ya tienen el texto. Creo que había que elegir un texto que a ustedes les guste, ¿no? Que les llame la atención y que lo busquen acá. Y bueno, anímense a hacer el análisis que ustedes vayan viendo, ¿eh? Patricia, por ejemplo, encontró que pistis, que es fe, y es una de las palabras que vamos a trabajar en este curso, porque tenemos que trabajar la palabra fe, pistis. Bueno, no me acuerdo si vamos a trabajar fe o santidad, no me acuerdo ahora. Pero bueno, Reina Valera traduce espíritu en vez de fe, con lo cual nos está mostrando un poco la idea de fe que había, la idea de fe como algo interior, espiritual. ¿No? Y en realidad el mundo semita tiene la idea de la fe como algo que se ve, ¿no? Jesús ve la fe de los que están bajando la camilla y rompiéndole el techo de la casa. La ve a la fe, no es algo que tiene adentro. ¿Sí? O tu fe te ha salvado, le dice a la mujer que lo tocó, que se paró frente a él y le dijo que era. Entonces, la fe no pareciera ser en el mundo semita algo interior, como para traducir fe igual que espíritu. Pareciera ser algo que se ve, se siente, se toca, se nota en las acciones. Muy bien. Bienvenidos entonces al curso de griego. Nos vamos a romper un poquito la cabeza durante un mes. Nos leemos en los foros y nos vemos el martes que viene. Bueno, gracias, Listo. profe. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Nos Pablo. vemos. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Buenas semanas. adiós.